Hola queridas hermanas, las saludo a cada una de ustedes en el amor del Señor. El día de hoy vamos a estar estudiando la carta de Gálatas, capítulo 4, del 13 al 20. Para comenzar vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, por tu provisión, Señor, por tu palabra que está en nuestras manos. Te pido, Padre, que bendiga a cada una de mis hermanas. Te agradezco de poder reunirme con ellas a estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú obrando y hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Así que para comenzar, vamos a leer Gálatas 4, del 13 al 20. Dice así. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder tener contexto de este pasaje. Habíamos estado hablando en los versículos anteriores acerca de, amonestando Pablo acerca de los judaizantes, ¿cierto? Estos falsos maestros que se habían introducido en medio de los Gálatas y que estaban hablándole que ellos tenían que volver a someterse a la ley mosaica, desechando de esa manera el sacrificio de Cristo y diciendo, ¿cierto?, que hoy nuevamente tenían que cumplir la ley para poder alcanzar salvación y estar bien con Dios, siendo que en Cristo vemos que se cumple completamente las demandas que tenía la ley, la que solamente mostraban la condición que había del hombre frente a Dios. Entonces, en este contexto estamos, ¿cierto? Pablo exhortando a los Gálatas a que no se sometan nuevamente a la ley, que esto representaba volver a la esclavitud, porque la ley de alguna forma nos hacía deudores delante de Dios o esclavos de la ley, pero con Jesús somos hijos de la gracia. Tenemos en Él libertad para poder seguir a Cristo y no estar sometidos bajo una ley. Entonces aquí Pablo le está escribiendo acerca de una enfermedad y les recuerda cómo ellos habían tenido este contacto con Pablo. Y le dice así, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y para poder entender este pasaje, necesito que vayan conmigo a Hechos 13:50. Dicen Hechos 13:50, hace referencia a este periodo en que Pablo había estado en la zona de Galacia. Recuerdan que había unos lugares que era una región de Galacia, no solamente un pueblo específico, una ciudad específica. Hechos 13:50 dice, bueno, el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, acudiendo contra ellos por sus pies, llegaron a Iconio. En este pasaje, en el Hechos 13 y Hechos 14, es con donde Pablo estaba yendo a predicar el Evangelio por esta zona de Galacia. Ahí nombra Iconio, Derbe, Listre. Estos son los lugares en el que Pablo estaba predicando, y ahí es cuando conoce a los hermanos de Gálata. Y según lo que entendemos, habla de una enfermedad que sufrió al principio. Ahora, no hay una referencia clara de cuál es la enfermedad que estaba sufriendo Pablo en ese momento que conoció a los Gálatas, pero sí nos dice que Pablo sufría de ciertas enfermedades que afectaban su cuerpo. Lo que quiere demostrar en sí Pablo aquí no es
la enfermedad que estaba pasando, sino recordarles ese momento en el cual él estaba débil corporalmente y que estos hermanos fueron amables, lo atendieron, pusieron atención en él, en lo que él necesitara. Pero igual, de todas maneras, quiero que leamos 2 Corintios 12:7. Dice, el título es El aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y dice esta parte de que él sufría de un dolor corporal, él sufría de algún tipo de aguijón de la carne que hemos escuchado en otros pasajes, ¿cierto? Hablar a Pablo, pero en sí, en el capítulo de Gálatas, no hace una referencia exacta de qué tipo de enfermedad él haya estado pasando. Lo que sí podemos ver es que los Gálatas fueron muy preocupados y muy atentos a las necesidades que tenía Pablo. Entonces, podemos ver que Pablo, cuando llegó allí, lo que temía él a través de esta enfermedad, y lo dice, es que lo menospreciaran. ¿Por qué? Porque podían interpretar que esta enfermedad de Pablo tenía que ver con alguna prueba de parte de Dios o algún castigo o disciplina de parte de Dios, o bien que ellos quisieran rechazarlo simplemente por estar enfermo y que no querían que estuviera con ellos. Pero resultó todo lo contrario. Los Gálatas fueron sumamente atentos con Pablo. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí pone en referencia el ángel de Dios, porque si ustedes quieren buscar más adelante, Malaquías 2:7 habla de un ángel de Dios como una persona, un mensajero que lleva un mensaje enviado por Dios. Es como un ángel de Dios, como alguien que viene de parte de Dios entregando un mensaje importante. Así que en este pasaje, cuando dice que es como que lo trataban como un ángel de Dios, estaban dando cuenta de que ellos sí respaldaban el ministerio y respaldaban el propósito con el que Pablo estaba en medio de ellos. Y él les recuerda a ellos quién era él. Yo fui quien ustedes lo atendieron y que lo trataron bien y que le reconocieron su ministerio. Pero, ¿por qué dice esto? Porque continúa el versículo 15 y dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Dice, porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y está usando esta hipérbole, ¿cierto? Esta figura de maximizando cuánto era el amor que ellos tenían por Pablo, que aún eran capaces de pensar en haber hecho este sacrificio por él, ¿cierto? Pero ahora que Pablo ha estado exhortándolos y ha estado llamándoles la atención, seguramente los Gálatas se hayan estado sintiendo en un rechazo por Pablo. Y Pablo les dice, atentos, yo le estoy hablando, yo el mismo Pablo que hace un tiempo estuve con ustedes y ustedes eran muy amorosos conmigo y tuvimos una relación estrecha, ese mismo Pablo hoy los está exhortando por amor, exhortándolos a que caminen el camino que Dios tiene trazado para ustedes. Y quiero invitarlos a leer la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión de este pasaje, que deja mucho más en claro cuál es el contexto y cuál es como la complejidad del pasaje, lo vuelve un poco más sencillo. Dice la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 4, del 13 al 20, dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no despreciaron
ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron, como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos, de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros, están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Y aquí vemos a Pablo siendo muy atento con ellos, diciéndole: hijos queridos, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A él le importaba mucho la condición en la que estaban los Gálatas. Insiste en que por favor escuchen su voz. Se asemeja mucho a una madre cuando le habla a sus hijos y le dicen: por favor, hazme caso, por favor escúchame, yo te lo digo porque te amo. Muchas veces las madres tienen ese tono de voz y apuntan al corazón de sus hijos para poner mayor cuidado, para poner mayor atención y que obedezcan a su voz. Aquí nos damos cuenta también que los Gálatas aún eran muy maduros, ¿cierto?, en su forma de actuar, en su forma de conducirse y las diferentes influencias que habían alrededor de ellos, que ellos estaban dejando influenciar por estos falsos maestros. Siento que ellos habían obtenido la verdad, habían convivido, habían estado con los apóstoles y habían escuchado de mano directa de Pablo la buena noticia. Aún así, se habían separado de esta buena enseñanza y habían estado escuchando a falsos maestros. Entonces aquí hace referencia a estos falsos maestros y lo que dice ahí, dicen que tengan, en la versión 1960, dicen que tengan celo por vosotros. Y dice aquí que lo que querían estos falsos maestros eran llevarlos de nuevo cautivos bajo la ley y que ellos también fueran celosos de estas leyes y fueran celosos de estas costumbres, pero no por amor a ellos, no por amor a la vida de los Gálatas, sino por amor a este orgullo y a esta forma de vida en la que vivían ellos, como controlando, ¿cierto?, cuál era la verdad. Pero Pablo les dice: si alguien quiere hacer algo bueno por ustedes, si alguien quiere estar atento con ustedes, no hay problema, que lo hagan. Pero las intenciones que habían detrás de ellos no eran correctas. Y le dice a los Gálatas: por favor, midan, disciernan cuáles son las intenciones que están detrás de estos falsos maestros. Entonces allí Pablo le llama la atención y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta transformación, hasta que Cristo sea formado en vosotros, tiene la misma expresión que en Filipenses 2, 6 y 7. Quiero que vayan conmigo a leer Filipenses 2, 6 y 7. Dice: el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí habla de la palabra tomando forma de siervo, o sea, transformándose en un siervo. Cuando Cristo se transformó físicamente, ¿cierto?, en un siervo, en un hombre, tomó forma de siervo. Y aquí tiene esa misma expresión de transformarse, de cambiar totalmente de naturaleza o de forma.
¿Por qué tiene que ver esta expresión? Porque en la vida cristiana tiene que haber una transformación. Una vez que uno conoce a Cristo, no puede seguir igual, sino que la vida de uno tiene que dar un giro, tiene que haber un cambio de vida y tiene que haber una transformación hacia lo que Dios quiere formar en nosotros, que es Cristo mismo, ¿cierto? Ya no podemos seguir iguales, sino que nuestra visión y nuestra forma de ser, nuestra vida tiene que conducirse de acuerdo a lo que Cristo quiere y parecernos cada día más a Él. Y allí es que está apuntando Pablo. Y allí también nosotros podemos hacer una pregunta. ¿Mi vida ha hecho un cambio? ¿Ha habido una transformación real que me llame a ser como Cristo? Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y por último dice el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice allí que quisiera cambiar de tono, porque ha venido exponiendo su punto, ha venido hablando acerca de la ley, acerca de la esclavitud, de su llamamiento, de volver a poner a Cristo en el lugar que corresponde y ser fieles al llamado y a la enseñanza que han escuchado. Pero Pablo vuelve a cambiar, dice, me gustaría estar con ustedes. Me gustaría hablar cara a cara. Hay otras referencias de pasajes, por ejemplo, Juan también en sus cartas escribe muchas veces así, quisiera escribirle muchas más cosas, pero ahora no puedo. No quiero hacerlo a través de tinta y papel. Asimismo Pablo aquí dice, me gustaría estar con ustedes para poder hablarles a su corazón, para poder decirles qué es lo que realmente quiero que ustedes entiendan, que la conversación tome un tono y tome una forma de conversación mucho más fluida, mucho más amorosa, que no se entienda a través de sus palabras que solamente les llama la atención de una manera estricta o severa, sino que Él quiere hacer más suave con ellos. El apóstol Pablo le habla como a hijos, ¿cierto? De manera que mostrarle que los ama y que está preocupado realmente por ellos. Hay varias referencias que se hacen a este pasaje en cuanto a la forma en que Pablo hace este paréntesis y les recuerda en qué momento ellos se conocieron y en qué momento ellos crearon esta relación tan cercana. Pablo tenía una forma especial de hablarle a los Gálatas porque los amaba y anhelaba verles nuevamente para poder hablar de esta manera más sincera y más suave con ellos. De la misma manera, hermanas, yo las quiero animar a que ustedes también piensen si hay alguien que está exhortando su corazón, si esta misma palabra está exhortando su corazón. ¿Veces me he hecho enemigo por hablarles la verdad? Muchas veces hay personas que nos hablan la verdad y sentimos que son nuestros enemigos porque han tocado algo que no queríamos mostrar a otras personas. O muchas veces nosotras también vemos a alguien que nos está guiando por la verdad, alguien que está en pecado o está actuando de una manera incorrecta. De la misma manera, hermanas, las invito a que si el Señor está tocando su corazón a través de la palabra, si está siendo exhortada por la palabra de Dios, o si usted está siendo llamada a exhortar a otra hermana, también usted pueda tener la confianza, la certeza y el llamado de poder hacerlo. El Señor nos llama muchas veces a exhortar a nuestros hermanos, a llamarle la atención en amor, en confianza, en confidencia también, en control. Y también, hermanas, si usted está siendo exhortada, tómelo como un acto de amor, como un acto que viene de parte del Señor también y porque esa persona lo ama y quiere también lo mejor para usted. Así que, hermanas, para finalizar este estudio, les invito a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados y por tu sabiduría expuesta en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder cada día amarte más y a conocerte más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. La saludo a cada uno de ustedes.